Buenas noches. Ahorita estoy bien viejito. No estoy tanto, ¿verdad que no? No, estoy contento, agradecido con el Señor por la obra manifiesta que Él está haciendo. Hace 4 años fue la última vez que estuve aquí en Houston, cuando se ordenó al ministerio a David y a Mireya. Y desde que yo conocí a David, ya hace bastante tiempo, de hecho, prácticamente cuando eras un niño, ¿no? Allá en Tampico. Y hace algunos años yo tuve una impresión de parte del Señor respecto a ellos. Y aquello que Dios puso en mi corazón, hoy lo veo hecho una realidad. Pero a Dios toda la gloria, todo el mérito, todo lo que sucede y esté por suceder, todo es por gracia de Dios. Nosotros los hombres nada más somos siervos, ¿verdad? Y servimos al Señor. ¿Recuerdan que Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento ¿quién lo da? Dios. Ahí nosotros no tenemos nada que ver. El crecimiento es de Dios y la gloria es para Dios. Así es que denle un aplauso al que merece toda la gloria. Gracias, Señor. Amén. Bueno, pues el tema que en el que nos vamos a ocupar en estos días, la iglesia hoy, en realidad es un tema muy desafiante. ¿Por qué? Pues porque a mi parecer, y bueno, no solo mío, sino es un consenso de muchos pastores, líderes a través del mundo, la iglesia de hoy está pasando por una crisis, ¿sí? Déjeme darle una definición de crisis. Según el diccionario, dice que crisis es una situación grave y difícil que pone en peligro la continuidad y el desarrollo de un proceso que puede ser físico. Una persona puede entrar en crisis porque algo en su cuerpo no funciona, pero también un proceso histórico. O sea, a través de la historia de la humanidad ha habido muchas crisis, pero también entra ahí la definición de crisis en el sentido espiritual, y hay crisis espiritual. Pueden leer en la Escritura muchos episodios en la vida de Israel que tuvieron crisis terribles, como cuando adoraron el becerro de oro. ¿Recuerdan ese pasaje? Allí hubo una crisis espiritual. Miren, hablar de integridad es hablar de fidelidad. Cuando se habla de integridad, se habla de confiabilidad, de credibilidad. La descomposición de la iglesia cristiana el día de hoy está impidiendo el desarrollo espiritual de muchos cristianos. Por la falta de integridad de nosotros mismos los cristianos, que en muchas áreas en la actualidad hemos deshonrado el Evangelio de Jesucristo. Integridad, yo mencioné, según la palabra hebrea que aparece en la Biblia, que define la integridad, habla de totalidad. La integridad tiene que ver con la endereza, con la probidad, con la honradez, pero completa. Es decir, un cristiano no debe ser medio honrado, sino que tiene que ser completamente honrado. Un cristiano no debe ser medianamente íntegro, sino completamente íntegro. Entonces, cuando se habla de integridad, se habla de calidad moral, ¿sí? Es sinónimo de no participar en la corrupción que priva en el mundo. Se habla pues de una persona que es irreprensible, etcétera. Pero la falta de integridad, hermanos, es un mal que se ha ido agudizando cada vez más en el mundo. De hecho, Jesús profetizó y dijo que la maldad en los últimos días se iba a multiplicar. Y esto iba a causar que los cristianos se enfriaran,
Y cuando un cristiano se enfría, entra en una crisis. Pero esa frialdad viene por distintas razones. Pero la realidad es que el mundo en el que vivimos también está en crisis. Y desgraciadamente esta crisis que envuelve al mundo y que se ha agudizado en estos últimos años, pues también ha afectado a muchos cristianos, a la iglesia cristiana, a pastores, líderes cristianos que hoy pues se distinguen desgraciadamente por falta de integridad. Yo tengo un amigo, un pastor que vive en Chicago, y en una ocasión me comentó que fue a una tienda de esas de Guitar Center a comprar algunos micrófonos. Y dice, fíjate, Chuy, cuando yo quise extender un cheque, entonces me dice el que me atendió, no, cheques no recibimos. Y le dice, ¿por qué? Pues yo soy pastor. Dice, precisamente. Dice, ¿cómo? Dice, mire, venga. Y me llevó a su oficina y abrió un escritorio y me enseñó una paca así de cheques expedidos por pastores, cheques sin fondos. Dice, me dio una pena, me dijo este pastor, y a mí me estaba dando pena escucharlo. Voy a lanzar algunas preguntas al aire y bueno, como dicen allá en México, pues cada quien respóndalas y si a alguno le queda el saco, pues se lo pone, ¿no? Pregunta número 1, ¿por qué la gente duda de las promesas de los políticos? ¿Saben por qué? Por la falta de integridad. Ahora, ¿qué provoca esto? Crisis política. ¿Por qué muchos patrones dudan de sus empleados? Y viceversa, ¿por qué empleados dudan de sus patrones? Por falta de integridad. ¿Cuál es el resultado? Crisis laboral. ¿Por qué muchas esposas desconfían de sus esposos? Y viceversa. ¿Por qué esposos desconfían de sus esposas? Por la falta de integridad. ¿Cuál es el resultado? Crisis matrimonial. ¿Por qué muchos hijos en muchos hogares no creen en papá, no creen en mamá o viceversa? ¿Por qué muchos papás creen en sus hijos, así como que desconfían? Por falta de integridad. ¿Qué provoca? Crisis familiar. Todo por la falta de integridad. ¿Por qué muchos cristianos están dudando de sus pastores? ¿Por qué muchos cristianos el día de hoy dudan de sus directores o guías espirituales? Y viceversa, ¿por qué pastores dudan de sus ovejas? Pues por falta de integridad. ¿Y qué resultado trae todo esto? Crisis espiritual en la iglesia. Otra pregunta. Pastor, o sea, como si ustedes me estuvieran preguntando a mí, ¿en verdad la iglesia de hoy está en crisis? Pues yo creo que quien no alcanza a verlo es porque quizás esté en su primer amor, pero tampoco quiero pagarle el primer amor, ¿verdad? Pero me supongo y estoy convencido de que la mayoría de los que están aquí ya tienen sus añitos en el Señor, ¿sí o no? Yo confío en eso. Pero la crisis, hermanos, es evidente. No podemos cerrar los ojos. Por ejemplo, hoy vemos más mercadotecnia que guía del Espíritu Santo en las iglesias. O sea, más métodos humanos que la guía fresca del Espíritu Santo. Hoy vemos más gobierno humano dentro de las iglesias que gobierno de Dios. Hoy vemos más psicología, terapias psicológicas predicadas desde los púlpitos que la palabra de Dios misma. Hoy vemos más relativismo, o sea, todo relativo que verdades absolutas, y la palabra de Dios contiene verdades absolutas, no son relativas, son absolutas. Porque como cantamos hace un rato, la palabra de Dios es útil, es perfecta, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, no se equivoca.
Los que nos equivocamos somos nosotros por no aplicarnos y obedecer la palabra de Dios. Es por eso que hoy vemos más herejías dentro de la iglesia que sana doctrina. Hoy vemos más libertinaje en los cristianos que santidad. El día de hoy vemos más protagonismo que humildad de la gente que se dice cristiana, etcétera, etcétera. Así como se ve el día de hoy más analfabetismo, se me fue la onda. Lo van a creer que a veces, que todavía me pongo nervioso después de tantos años de predicar. Es que el tema que estoy tocando es fundamental. Cuando David me compartió el tema que Dios puso en su corazón, así el Señor me confirmó el mensaje, ¿no? Porque yo sé, tengo ya bastantes años sirviendo al Señor. Yo he visto, me ha tocado ver muchas cosas. Y yo pensaba que hace 20 años ya había terminado de ver lo peor dentro de la iglesia. Pero estoy asustado de lo que hoy se ve en la iglesia. Y me pongo nervioso. Como decía un antiguo predicador, cada vez que yo me subo al púlpito, dice, yo tengo un púlpito así muy amplio, dice, para que no me vean que me tiemblan las piernas. Y esa es la verdad. Entonces, hoy vemos más ignorancia de la palabra de Dios que conocimiento de Dios. Al grado de llegar a prácticas que hasta rayan en ocasiones en cosas que hasta se asemejan a la brujería. Y eso dentro de la iglesia. Por consecuencia, vemos cómo está la iglesia de hoy. El YouTube está lleno de videos donde se ve cada cosa que no tiene que ver nada con el cristianismo ni con la iglesia de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de una persona de integridad, es alguien que vive de manera coherente entre lo que cree y lo que hace. Esa es una persona de integridad. Es una persona que no está dividida, ¿sí? Sino que es íntegra. No es una persona diferente en diferentes circunstancias. No. En realidad no existe el cristiano camaleón. Ustedes saben que ese animalito se adapta a las circunstancias, cambia de color según las conveniencias de él. Y el cristiano camaleón no debería de existir. Sin embargo, hay mucho camaleón. Una persona de integridad es la misma persona en privado y en público. Hace muchos años leí una historia, una noticia en realidad, que sucedió acá en el estado de Tennessee, en un Kentucky Fried Chicken. Resulta que un matrimonio, una pareja, entró a comprar. Y cuando ya les sirvieron, en aquel tiempo todavía, porque ya hace bastante tiempo de esto, todavía no estaba muy en auge las tarjetas. Entonces, cuando fue a pagar su pollo, él pagó con un billete de cierta denominación, pero la cajera se equivocó y le regresó bastante dinero. Se equivocó, se dio. Entonces, cuando salen y suben al auto, él llevaba el dinero en la mano y para meterlo a la cartera vio que era mucho dinero, que se había equivocado al darle el cambio. Entonces le dijo, ay, mira, le dijo a la mujer con la que iba este hombre, me dieron mucho cambio, vamos a regresarlo. Entonces llegaron ante la cajera y le dijeron, oiga, me dio demasiado cambio, yo le pagué con un billete de 50 y parece que le di un billete de otra denominación, me dio mucho dinero. Y en eso iba pasando el gerente, el manager del establecimiento, y escuchó lo que le estaba diciendo. Y aquella mujer sorprendida dijo, ay, muchas gracias, Señor, porque esto lo hubiera pagado yo. Y el manager se quedó mirando y dijo, vaya, esta historia es digna de ser publicada. Déjeme llamar a un periódico para que les tomen fotos y publicarlo, que aún hay gente íntegra.
Y el hombre aquel le dijo, no, venga para acá. No, es que no puede tomarnos una foto. ¿Pero por qué no? Es que con la mujer con la que vengo no es mi esposa. O sea, era un adúltero honrado. ¿Lo pueden creer? Bueno, así, desgraciadamente, muchos cristianos viven así. O sea, por un lado son honestos y por el otro no. Por un lado son íntegros y por otro lado no. Y queridos hermanos, como decía Santiago, hermanos, esto no debe de ser así. Y están incluidos, pues, los cristianos y los pastores también. Entonces nosotros, en lo que respecta como cristianos, son los que en realidad hemos metido en crisis a la iglesia por nuestra falta de integridad, de coherencia, de compromiso y muchas cosas más. Pero una persona de integridad es alguien que es auténtico, ¿sí? Que es 100%. No hay duplicidad en sus actitudes, en sus acciones. El apóstol Pablo hace una lista de cualidades que un líder, un pastor debe de poseer, pero son cualidades de carácter para que pueda ejercer el ministerio. Y dentro de estas cualidades hay una que quiero mencionar, hay muchas más, pero quiero mencionar esta en 1 Timoteo 3:7. Dice así: es necesario que el obispo, el pastor, el ministro, que tenga buen testimonio, fíjate esa frase, buen testimonio de los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los no cristianos. Que tenga buen testimonio ante los no cristianos, porque aquí adentro todos nos portamos bien. Todos. Ahorita no he escuchado una mala palabra, una grosería, una seña obscena. No he visto nada, al contrario, levantan las manos y alabamos al Señor. Entonces Pablo dice, es necesario, fíjate esa palabra, es imprescindible que el ministro tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito, en vituperio y en lazo del diablo. Pero esta cualidad, créanmelo, no solo es para los ministros, sino para todo cristiano, sin lugar a duda. Para todos es este requisito, esta cualidad que debemos de manifestar, tener buen testimonio con los de afuera. ¿Qué opinan los vecinos que están a su lado o enfrente de usted? ¿Cuántos de ustedes le podrían decir a su pastor o a alguien, oye, voy a preguntarle a los vecinos qué opinan de mí? ¿Alguien se atrevería a decir? Híjole, pues es bien desafiante, ¿a poco no? ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos doblez, que no somos muy coherentes con lo que decimos creer, con lo que vivimos. Los cristianos debemos ser, según la Escritura, gente que ama a Dios, pero lo refleja con sus acciones cotidianas, con un buen testimonio público y privado. Los que más nos conocen es nuestra familia, ¿no es cierto? Yo he sabido muchos casos así de hijos de cristianos que no quieren nada con el Señor, pero no porque en realidad no lo deseen, sino porque ven el mal testimonio de sus papás. Y eso es muy, muy lamentable. Hace unos días, 2 semanas, tuvimos un evento de matrimonios en México, ahí en Cancún. Había como 170 matrimonios en un retiro espiritual. Estuvo muy, muy bonito, lleno de la presencia de Dios y con abundante palabra. Y el pastor Toño Ortiz nos comentaba, fíjense que un hermano o un asistente, sí, ya es cristiano ahora, se le acercó y le dijo, mire, yo tengo ya un tiempo yendo a ya tengo un tiempo escuchándolos. Dice, pero
todo ese tiempo yo los he estado observando y a veces me los encuentro en las tiendas. Ay, mira, y yo los voy observando a ver si viven lo que predican. Y ese nomás. Y luego le dice, y en este evento, como hablan de la pareja y el trato y todo eso, dice, yo hasta deliberadamente iba, así me hacía como el que andaba allí por la alberca y los miraba y los observaba. Y cuando Toño nos estaba contando, todos estábamos, y claro, ¿no? Y dice, no, pues, dice, gracias a Dios, dijo, ¿saben una cosa? Por eso el testimonio de ustedes me acercó al Señor. Claro, nadie es perfecto. Estamos expuestos al error, a fallar. Y es muy diferente ser alguien que falla como humano a ser un hipócrita. Eso es muy diferente. O sea, como humanos todos fallamos, pero hay quien finge y da apariencia de que es una persona siendo otra. Y eso, mis queridos hermanos, y otras cosas más han metido en crisis a la iglesia. Ustedes saben de gente allá afuera, y más en este tiempo, se burlan mucho de los cristianos. Yo me acuerdo cuando yo llegaba a este país hace 35 años, que yo entraba, que me preguntaba el agente de migración, ¿a qué se dedica? Y yo le decía, soy pastor. Algunos hasta se paraban porque están medio sentaditos algunos, ¿no? Bienvenido a los Estados Unidos. Yo decía, wow. Pero de un tiempo para acá ya les digo, no, soy futbolista. No se creen. No, ya decir pastor, ya sí te ven así. Una vez uno me dijo, dice, ¿a qué te dedicas? Ellos saben, pues tienen todo allí. ¿A qué te dedicas? Le digo, soy pastor. Me mira así y le dice, vienes a gastarte el dinero de los diezmos. Pues qué fama, pues. ¿Por qué dirán eso? Luego le dije, mire, yo sé lo que usted me quiere decir. Dije, pero no todos somos iguales. Y por unos cuantos o por un bueno como sea, juzgan a todos. Dice, no, dice, mire, yo fui cristiano y a mí me estafó mi pastor, me robó, estaba muy lastimado. Y si yo quiero no lo dejo entrar. Dije, no, pues usted tiene la autoridad, pero dice, pero te voy a dejar entrar, me dijo. Pero te voy a vigilar, dice. Pues está bien. El que nada debe, nada teme, dice el Proverbios 84. ¿Se acuerdan de Job en la Biblia? Dice la Biblia que un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, pero él pasó un tiempo de prueba bien difícil. Perdió todos sus bienes, perdió a sus hijos, entró en una situación de prueba y de aflicción muy trágica. Hasta él mismo se enfermó. Y cuando a él le dan la noticia de que todo se había perdido, Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Y adorando al Señor dijo, sea bendito el nombre de Dios. Sin embargo, su esposa reaccionó de otra manera. Y en Job 2:9 le dijo su esposa, ¿aún retienes tu integridad? Note esta palabra retener. ¿Aún retienes, aún conservas tu integridad? Le dice a Job. Maldice a Dios, le dice, y muérete. Qué señora tan fea. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y le pregunta a su esposa, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien solamente? O sea, las situaciones de bonanza, de bendición, y el mal no lo recibiremos. Aquí el mal se refiere a las adversidades de la vida, a los sufrimientos de la vida misma, a las lágrimas que derramamos por situaciones como la de él. Que nada más las bendiciones de Dios, y que cuando hay adversidad, eso no lo vamos a recibir. Y dice la Biblia en el versículo 10, en todo esto no pecó Job. Él era un hombre íntegro. Wow. Tanto que Dios lo presumió
Y hasta el diablo se lo presumió: mira, ahí está Job, mi siervo. Te sirve y eso porque tú lo bendices, pero quítale y verás que te maldice. Y dice: bueno, te doy permiso, nomás no me lo toques a él. Y luego le da otro permiso, pero Job se mantuvo, siguió luchando, pero al final mantuvo su integridad. Ay, hermanos, qué importante es mantener la integridad en medio de la desintegración. Qué importante, muy importante, diría yo. Dios, por lo tanto, está buscando en cada uno de nosotros gente, hombres, mujeres, que mantengamos la integridad a pesar de lo que sea. Que la mantengamos cuando todo marcha bien, pero cuando se vienen las pruebas difíciles y lloramos y nos afligimos y nos sentimos morir, aún allí mantener la integridad. Es un desafío para los cristianos de hoy, hermanos, y yo los quiero desafiar a que mantengamos la integridad y no hablemos como la esposa de Job y sigamos adelante hasta que el Señor venga por nosotros. Que tu país en este que estás viviendo, este país necesita más que nunca este tipo de gente. Tu esposa necesita un hombre íntegro. Tu esposo necesita una mujer íntegra. Tus hijos necesitan papás íntegros. Esta iglesia necesita gente íntegra, gente fiel, gente confiable, leales a Dios. Sucedió en una ciudad de México lo que voy a narrar a continuación. Empezó una reunión en una iglesia y algunos de la alabanza, muy aficionados al fútbol, pues jugaba México en el Mundial de Japón, Corea-Japón, y pues coincidió con la hora de la reunión y no llegaron. No, el pastor se dio una enojada y con razón, ¿no? O sea, se molestó y cuando ya los miró, pues les exhortó, les llamó la atención. ¿Cómo es posible que ustedes prefieran un deporte que servir a Dios? Es un privilegio servir a Dios. Y total les puso una regañada y hasta delante de los hermanos los reprendió. Y pero resulta, tuve una imprecisión. Era un partido antes de que empezara el Mundial de Fútbol, por el cual faltaron los miembros del equipo de alabanza. Y después de esa regañiza que les pegó el pastor, al poco tiempo venía el Mundial de Corea-Japón. Pues esto ya tiene sus añitos, ¿no? Entonces resulta que el pastor les dice: ¿saben, hermanos? Me voy a ir por un mes en retiro de ayuno y oración. Ay, qué espiritual el pastor. No, sí, qué bueno. Es que necesitamos un avivamiento, hermanos. Y pues el pastor es el que va adelante. Y todos dijeron: no, pues sí, pastor, váyase, encargue todo. Y aquí nosotros nos hacemos cargo de las reuniones. Y usted váyase al retiro. Y se fue el pastor al retiro. Pues un día los de la alabanza estaban viendo el partido de México. Y las cámaras empezaron a enfocar y de pronto, ¿a quién creen que enfocaron? Con un sombrerote de este tamaño. Y adivinaron: al pastor. Vergonzosa historia. O sea, ¿cómo puede reprender a alguien y él deja la iglesia por un mes? Todo eso obviamente mete en crisis. Hermanos, el progreso de un país depende más del carácter de sus habitantes, de su integridad y honestidad, que de la forma de gobierno que tenga ese país. ¿Escucharon eso? Lo voy a repetir. El progreso de un país depende más del carácter de sus habitantes, de su integridad, de su honestidad, que de la forma o del sistema de gobierno.
Hay una organización que se llama Transparencia Internacional. Algunos seguramente sabrán de esta organización. Bueno, esta organización se encarga de medir los parámetros de integridad de las personas en los distintos países alrededor del mundo. Y han hecho muchos experimentos para comprobar y ver el nivel de integridad de los habitantes de los países. Bueno, entre los países que tienen un nivel bastante aceptable de integridad, están muchos países que son cristianos. ¿Sí? Ahora, esto que yo estoy mencionando es de una noticia que ya tiene bastantes años. Sin embargo, todavía esta organización sigue existiendo. Pero lo menciono porque yo he visto cómo esos países del primer mundo que son cristianos, que en aquel entonces estaban en los primeros lugares de integridad. Hablamos de Suecia, hablamos de Suiza, de los países que se dicen del primer mundo, entre ellos los Estados Unidos. ¿Sí? Y los que tenían el peor porcentaje de integridad eran los países del tercer mundo. Y de manera, no sé, de manera, pues, entre comillas, inexplicable, resultaban los países no cristianos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cristianismo en épocas pasadas, incluso siglos, formó algo tan importante en las personas que eran cristianas. Bueno, ustedes que viven aquí saben cómo se fundó este país y cómo sus leyes estaban apoyadas en la Biblia. Pero ¿cómo está hoy este país? ¿Por qué? Quitaron la oración en las escuelas. Y caos. Es una cosa horrible. El crecimiento. ¿Voy a usar este? Ok. Escuchen esto. El crecimiento y la madurez de una iglesia, lo voy a personalizar, de esta iglesia depende más del carácter íntegro de cada uno de ustedes o a la iglesia que vayan, empezando por el pastor. Depende más el crecimiento, la madurez, que la tecnología que usemos. ¿Están entendiendo? Que yo he estado en lugares donde no hay tecnología. O sea, en este siglo XXI, pero habían de ver la presencia de Dios. Y hay lugares con un despliegue de tecnología impresionante y hay mucho
pues mucho humo que pretende asemejar la presencia de Dios y muchas cosas. No, hermanos, no. Muchas iglesias dependen del carisma del pastor. Y no debe ser así. Tiene que ver con la integridad. Miren, no hace ni un mes sucedió algo ahí en Casa de Oración en Guadalajara. Resulta que el director de mantenimiento de los edificios que tenemos, contratamos a unas personas para que hicieran un trabajo en los aires acondicionados. Ellos no son cristianos. Entonces, uno de los trabajadores contratados, no cristianos, perdió su cartera y le dijo al director de mantenimiento: oiga, perdí mi cartera, pero no, yo sé que fue aquí adentro, pero no la encuentro. Entonces el director de mantenimiento le respondió así, le dijo: no te preocupes, si alguien de aquí la encuentra, te la va a regresar. Eso me lo dijo a mí el director de mantenimiento. Entonces yo dije: ¿y qué creen? Pasaron 2 días y llega una señora joven y dice: pastor, fíjese que hace 2 días yo vine aquí a las instalaciones, y me encontré esta cartera. Entonces se la di al director de mantenimiento y lo dice: sí, ¿no? Dice: qué bueno. Y allí agarró el teléfono y le habló: oye, ya tenemos tu cartera. Y estaba. Ahora, la cartera yo la revisé, tenía una buena cantidad de dinero, tenía las tarjetas de crédito, las de débito, y tenía otras cosas, credenciales importantes. Se le regresó. Yo, porque sé cómo es este asunto. No todos hacen una cosa así, pero esa señora era coherente, entendió que lo que había encontrado no era de ella. Una vez llegué a un cajero para sacar algo de efectivo, y cuando quiero meter mi tarjeta, que me sale un montón de billetes. En dólares eran como $300. Pues ahí en México son como 50 billetes de 5,000. No hay de esos. Entonces sale el dinero y yo digo: miren, es un lugar donde hay mucha gente, pero no había nadie. Cuando yo entro, no había nadie. Entonces tomé el dinero y me esperé a ver si alguien llegaba, y me salí allí enfrente con el dinero así. Y esperando, y pasaba la gente y me miraba, y yo así. Dije: no, pues si es de alguien, pues lo va a reclamar. Y nadie, estuve como 10, 15 minutos y nada. Entonces entro con el gerente, era una manager, una señora. Oiga, fíjese que me encontré este dinero, ya le expliqué, y luego me dice: no, pues entréguemelo, y cuando venga, le digo, cuando venga el dueño, se los entrego. No, le digo, no se los entrego a usted. ¿Pero por qué no? Le digo: no, pues si uno viene a sacar dinero y afuera los asaltantes saben cuánto saqué, ¿quién les avisó? Ustedes. Ay, oiga, no nos acuses. No, le digo, mire, la verdad, yo no les tengo confianza. Y no se los entregué. Y le dije: no, mire, le voy a dejar mi correo electrónico, para si alguien viene y lo reclama, nada más dígale que dele mi correo, yo le voy a preguntar cuál era la cantidad, porque alguien tecleó, no le salió, algo pasó y salió el dinero y se fue. ¿Cómo? ¿Por qué hay eso? Por falta de integridad. Entonces, ser cristiano no es traer un pececito atrás en el auto, Más bien algunos deberían de traer una piraña. Ser cristiano es mucho más, hermanos, que eso, la verdad. Mire, un día me pasó algo bien tremendo. Resulta que yo llevé mi auto al servicio, al taller. Entonces se iba a tardar como
5 horas y dije, no, pues voy a hacer algo que necesitaba hacer, y tomé un colectivo, un camión colectivo. Entonces cuando yo me subo, yo le pago con un billete de 20 pesos al chofer, y le pago. Entonces él agarra unos billetes y me los da, y luego agarra monedas de las de más alta denominación y me las daba así, yo agarrando, ¿no? Pero pues yo pues agarré el dinero y fui y me senté. Entonces cuando abro la mano veo un montón de billetes de 100 pesos, de 50. Yo dije, ¿y ahora qué? Entonces yo me levanté y voy con el chofer y le digo, oiga, me dio mucho cambio, yo le di un billete de 20 pesos. Y luego, así él sentado en el volante y me mira y me dice, yo sé quién es usted. Le digo, ¿cómo? ¿Usted me conoce? Dice, usted es predicador. Dice, cuando yo llegué a esa esquina y lo vi, dije, este es predicador. Y luego me dice, y voy a probar a ver si es cierto lo que predica. Lo hice a propósito, dice. Le di mucho dinero a ver si es cierto que lo que predica lo vive. Entonces yo, un poco molesto, le dije, no, es que eso no está bien. Le digo, eso no se vale, porque me fijé, por eso te los estoy regresando, porque sé que esto no es mío. Le dije, pero si no me hubiera fijado, tú hubieras cometido un grave error. Porque ¿cuántas veces? Pues, ¿qué tanto es un billete de 20 pesos? Tú te agarras y te echas a la bolsa. Pero algo que sí me impactó es que yo lo conozco, yo lo veo en la televisión, así dijo. Es un desafío. Proverbios 28:6 dice, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Dios es honrado por los que dicen que son sus hijos, por aquellos que caminan en integridad, y a Dios le agrada la integridad. A ver, si hacemos preguntas así un poco más allá, como decimos en México, meternos hasta la cocina, el auto que tú manejas, ¿lo obtuviste con dinero de tu trabajo o de otras maneras? Tu casa, es más, hasta lo que traes puesto. Se quedaron bien serios. No, yo entiendo esto. Es que de pronto perdemos la noción, perdemos el entendimiento, nos vamos diluyendo de lo que es un cristiano. David oró lo siguiente en 1 Crónicas 29:17. Dijo, yo sé, Dios mío, yo sé, dijo, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. En la versión Palabra de Dios para Todos, ese mismo versículo
lee de esta manera: yo sé, Dios mío, que tú examinas el corazón de la gente y te agrada la persona íntegra y correcta. Te agrada la persona íntegra y correcta. En Proverbios 10:9, en la versión en lenguaje actual, dice así: el que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que toda verdad sale a la luz? Proverbios 11:3, en la versión al día, dice así: a los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. Pero todavía me voy a meter más allá. ¿Por qué este país está en crisis? Por algunas cosas que ya he mencionado. Pero hay un libro que escribieron dos autores, James Peterson y Peter Kim. Es un libro que ustedes pueden buscar, y es más, yo se lo recomiendo. Es un libro que se llama El día que Estados Unidos dijo la verdad. Así se llama el libro, para los que quieran saber más del tema sobre del país en el que viven, en el caso de ustedes. Bueno, en este libro los autores documentaron lo que realmente los estadounidenses de cualquier raza y de cualquier parte del mundo, pero que ya son ciudadanos aquí en los Estados Unidos y que viven aquí, ellos documentaron lo que los estadounidenses realmente creen y hacen. Y los resultados, según esta persona, que son profesionales en esto de las encuestas, etcétera, pues son cristianos ellos. Ellos primeramente encontraron lo siguiente: que no existía ninguna autoridad moral en los Estados Unidos. Ellos son ley para sí mismos. Y yo he escuchado gente aquí en los Estados Unidos, y aún cristianos, que dicen: a mí ningún pastor me va a decir lo que yo debo de hacer, yo hago lo que me da mi gana. Y pues, con razón están las cosas como están. Es que no estamos para hacer lo que nos da la gana, ¿o sí? A ver, respóndanme. No, estamos para hacer la voluntad de Dios, no lo que nos da la gana. Nosotros debemos de hacer no lo que nos gusta, sino lo que debemos hacer. Hay muchas cosas que a mí me cuesta trabajo hacer como pastor, y lucho, o sea, ciertas cosas, lo que tiene que ver con la vida de la iglesia, pero trato de no hacer lo que me gusta, sino lo que debo. Por ejemplo, a mí no me gusta disciplinar a los hermanos, pero debo de hacerlo, porque en la casa de Dios debe de haber orden. Y si algo distingue a muchas iglesias del día de hoy, es que no hay orden, no hay disciplina. Por eso es que las cosas están como están. O sea, no es gratis esto. Estos autores pues descubrieron en sus encuestas que solo el 13% de los estadounidenses creen en los 10 mandamientos. 40% de los que viven en este país creen solamente en 5 de los mandamientos básicos del Éxodo 20, en 5 nada más, y los otros 5, pues no me gustan. En segundo lugar, encontraron que un gran porcentaje de los norteamericanos no son íntegros, no son honestos. Estos autores dejaron en claro que la mentira o el mentir ha llegado a ser una parte integral, fíjense, integral, o sea, completa, total, de la cultura estadounidense. ¿Y ustedes viven aquí? A eso se refería Pablo cuando por el Espíritu Santo dijo: no dejen que la corriente de este mundo los arrastre. No se dejen arrastrar por la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque se nos hace normal ya muchas cosas que Dios reprueba. Ya no nos duele, no decimos, no, pues es normal aquí. Es lamentable todo esto. Sigue diciendo este libro
muchos estadounidenses que fueron entrevistados decían: nosotros en realidad ahora mentimos sin pensarlo, mentimos sin motivo alguno. Y estos autores, en su trabajo profesional, dejaron plasmado que el 91% de los norteamericanos mienten de manera regular. Ya les aguardé la fiesta de aniversario. Qué terrible, hermanos. Tercero, el matrimonio y la familia ya no son instituciones sagradas para muchos norteamericanos. Ya no. Ellos sacaron entre sus encuestas: si bien seguimos casándonos, dicen los norteamericanos, y repito, latinos, hindúes, rusos que viven aquí, de todo el mundo, ya están todos impregnados de la corriente de este mundo en este país. Si bien seguimos casándonos, hemos perdido confianza en el matrimonio. ¿Se han fijado que hoy los jóvenes no se quieren casar? Y si se casan no quieren tener hijos. Eso, cuando yo era un joven, no existía. Todos queríamos casarnos. Pero ahora jóvenes en las iglesias dicen: no, ¿yo para qué me caso? No, yo no me quiero casar. Y algunos jóvenes se están riendo así como: ya me cacharon, ya me descubrieron. Bueno, es que hay razones de por qué se piensa así. Pues ven alrededor. Sigue diciendo: estos autores aseguraron que una tercera parte de los hombres y mujeres casados confesaron haber tenido al menos una aventura extramarital. O sea, que se involucraron con otros que no eran sus esposos o esposas. Y el 30% ni siquiera están seguros de que si aman o no a su cónyuge. Una cuarta cosa que escribieron estos, yo nada más lo estoy sintetizando, encontraron que la ética cristiana, escuchen esto, que la ética cristiana en el trabajo, donde tú trabajas, ha desaparecido ya desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque los trabajadores, dice esta información, en todos los Estados Unidos admiten que pasan más de 7 horas de la semana de su tiempo laboral holgazaneando, haciéndose como que trabajan. Y esa es una manera de estafar, porque en cuanto viene el manager o el jefe se ponen a trabajar. Y lo admitieron en las encuestas, que fue por todos los Estados Unidos. Termino diciendo algo de la información. Así piensan, de este libro, así piensan los norteamericanos el día de hoy. El 77% dicen: no veo el motivo para guardar el día del Señor. No, pues hoy es la final de NFL, no sé. Hoy juegan los Astros. No, hoy, pero es domingo. No, pues no, y ahora para congrasarse y todo, no, pues hay que pasar el partido en la iglesia. No puede ser. ¿Se imaginan a Jesús por ahí sentado? Pero ni por aquí una pizca de nada en la conciencia. ¿Y saben qué dicen los fieles de lugares así? Qué buena onda es el pastor. Yo no quisiera estar en las botas de alguien así aquel día. Ay, no seas exagerado. Hay gente que me ha dicho que yo soy muy exagerado porque digo cosas como las que digo. Pues qué exagerado fue el sacrificio de Jesús, ¿verdad? ¿Se imaginan aquel día? Jesús diciendo: a ver, Chuy Olivares, pásale acá, a ver, tú, ríndeme cuentas. ¿Sabes qué? Fuiste un exagerado. Y Señor, ¿cómo? Sí, no era para tanto decirles que fueran fieles. ¿Para qué?
¿Se imaginan? Por favor. Pero primero Dios, nadie podrá convencerme de algo así. Quiero mantenerme hasta el último día de mi vida. Y espero que ustedes también lo hagan. Dice este libro, 74% de los encuestados dijeron, robaré si se me presenta la oportunidad. 64% dijeron, mentiré cuando me convenga, siempre y cuando no le haga daño a nadie. 53% dijeron, bueno, yo engañaré a mi cónyuge, después de todo, él o ella harán lo mismo si se les presenta la oportunidad. Fíjense cómo piensa ya la gente. 50% dijeron, en el trabajo voy a aprovechar los espacios cuando no me estén viendo para no hacer nada. Algo tiene que pasar en nuestros corazones, hermanos. Algo tiene que pasar. Y dejar de fingir que somos cristianos. Porque si seguimos fingiendo y seguimos teniendo ese doblez, no, pues ¿a dónde va a ir a parar? No solo tu vida personal, sino la congregación de la que formas parte. Pues ¿qué futuro les espera? ¿Qué futuro les espera a todos esos niños que salieron a sus salones? Es un futuro muy negro. En Casa de Oración en Guadalajara hay más de 1,000 niños. Y yo los veo correr por todo. Y yo los veo y, bueno, hace 40 años iniciamos lo que hoy es Casa de Oración, y muchos de los que ustedes conocen, que algunos ya son pastores, yo los presenté cuando nacieron, imagínense nomás. O sea, eso por un lado ha sido un privilegio que Dios me ha dado, de haber casado a los primeros que llegaron a Casa de Oración y luego presentar a sus hijos, luego estos hijos se casaron y luego presentar a sus hijos. Esa es una bendición, yo lo valoro en lo personal, pero los veo y digo, Señor, pues es que estos niños merecen un buen ejemplo, ¿o no? Entonces no es justo que nosotros no seamos fieles. Sabemos que ser fiel cuesta, pero hermanos, algo tiene que suceder en nuestro corazón, porque ¿qué tal si Jesús tenía razón cuando dijo, no todo aquel que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? ¿Qué tal si Satanás logra hacernos creer que podemos pecar y que no tendremos consecuencias? ¿Qué tal si Dios no es solo un Dios de amor y perdón? Que lo es. Pero ¿qué tal si también es un Dios de justicia y de ira? ¿Qué tal si es verdad que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo? ¿Qué tal si es? ¿Qué tal si nuestro amor por las cosas de este mundo demuestran que no pertenecemos a Cristo? ¿Y qué tal si realmente no estamos en la fe? ¿Qué tal si no me he arrepentido realmente de mis pecados? ¿Qué tal si nos hacemos responsables, si Dios nos hace responsables de ser tropezadero para los débiles y los que inician? El Salmo 15 dice así, versículo 1: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo, que es símbolo de la presencia de Dios? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia.
quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Eso dice la Biblia. Y finalmente Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 17, lo leo en la versión al día, dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. ¿Quién es la familia de Dios? Digan, nosotros. Dice, porque es tiempo de que el juicio, el entrar en la vida que Dios demanda de nosotros, comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Yo creo, hermanos, que el Espíritu Santo nos está hablando. En el país en que por la voluntad de Dios ustedes están aquí, yo entiendo, muchos vienen de otros países, otros ya nacieron aquí, pero el hecho de que ustedes hoy estén en este lugar, a mí me dice que ustedes tienen fe en Jesús. ¿Estoy en lo cierto? Y que ustedes son creyentes de que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, con esa convicción con la que ustedes me respondieron, yo les digo con el amor de Cristo, como pastor, algo tiene que cambiar, mucho tiene que cambiar. La avalancha, la de maldad que está arrasando este país, pídanle a Dios la gracia, como un surfista que enfrenta una ola de 10 metros, pero que es diestro y en lugar de huirle, va y le enfrenta, pero la sabe sortear. ¿Han visto esas escenas, no? De los surfistas con olas de 10, 12 metros gigantescas, y cómo se ve, cómo ellos van deslizándose y la ola va rompiendo y hacen sus movimientos y luego la brincan. Lograron pasar al otro lado. Hay una ola, como profetizó David Wilkerson hace muchos años, en un libro llamado La Visión. Si nadie lo conoce o nunca lo has leído, si lo has leído, vuélvelo a leer. Fue el primer libro cristiano que yo leí en 1976 cuando me convertí. No le entendí nada porque estaba recién convertido, pero al paso del tiempo yo me impacté porque empezaba ya a ver en aquellos años algunas cosas. Miren, léanlo ahora y les va a aparecer un libro, si es que no saben la historia de este hombre o no lo conocieron, porque él murió ya hace algunos años. Se llamó David Wilkerson. Busquen el libro La Visión, léanlo y usted va a decir, qué chiste, pues todo esto, no, pues todo esto ya se ve. Sí, pero cuando él lo profetizó en 1973, que Dios le dio la visión, lo tacharon de loco. Y hoy, por no decir, para no equivocarme, pero casi todo lo que está ahí escrito hoy es una realidad. Yo les digo, yo no soy profeta, ni tengo muchas visiones continuamente, pero de algo sí entiendo. Como dijo Jesús, que en los últimos tiempos la maldad se iba a multiplicar y el amor de muchos se iba a enfriar. Que no seas tú el que se enfría, porque sería lo peor que te puede pasar, porque terminarás alejándote de Dios. ¿Por qué? Porque dejaste que el pensamiento, la filosofía, la corriente de este mundo, esa ola arrasadora, no la supiste sortear ni enfrentar, y los puede arrastrar. Oremos, hermanos, que el Señor nos dé sabiduría, gracia, discernimiento y convicciones como nunca las hemos tenido. Que se afiance el corazón en Cristo y en su palabra. ¿Cuántos quieren